¿Te gustan las historias terroríficas? Entonces estás en el lugar adecuado. Suscríbete y vamos al terror. ¿Alguna vez te has preguntado qué acecha en la oscuridad? Para Javier, cada vez que se subía a su viejo Seat León y emprendía el camino por las solitarias calles de Vallehermoso, esa pregunta se convirtió en una inquietante rutina. La noche era un manto negro y frío, y la ciudad, a pesar de su bullicio durante el día, se tornaba en un laberinto de sombras y susurros. Sin embargo, lo que realmente helaba la sangre de Javier no eran las historias de fantasmas que contaban sus amigos, sino la inquietante realidad que le esperaba cada vez que encendía el motor. Desde hacía semanas, el banco del copiloto aparecía invariablemente mojado al amanecer. No importaba cuán seco estuviera el clima, ni cuánto se esforzara en dejar las ventanillas cerradas. Cada mañana, el mismo espectáculo. Un charco de agua que parecía susurrar secretos antiguos. Las marcas de pies en el suelo del coche, como si alguien hubiera estado allí, lo perseguían con cada viaje nocturno. Eran huellas que no pertenecían a nadie que él conociera, y eso le llenaba de un frío que no se podía comparar con la brisa invernal que soplaba por las calles. Las cámaras de seguridad de su casa habían captado algo aún más perturbador. Una noche, tras un par de copas con sus amigos en la plaza del 2 de mayo, Javier revisó las grabaciones. En la pantalla, la puerta del pasajero se abría lentamente, como si una fuerza invisible la empujara, y luego un vago contorno apareció, un simple destello de luz que se desvaneció tan rápido como había llegado. El corazón de Javier se detuvo por un instante. ¿Era su imaginación o había algo más en juego? El barrio que conocía también se transformaba en un extraño escenario de horror. Las calles, bordeadas de edificios antiguos, parecían murmurar historias de un pasado olvidado. La luz de la luna se filtraba a través de las ramas de los árboles, proyectando sombras que danzaban y se retorcían, creando figuras que hacían que la piel se le erizara. Todo lo que había amado de Vallehermoso, desde los cafés que solía visitar hasta el sonido de las risas de sus amigos, ahora parecía estar envuelto en un velo de misterio y peligro. Javier era un joven común, con sueños de convertirse en fotógrafo. Sin embargo, había un capítulo en su vida que prefería mantener en la penumbra. Un accidente trágico que había dejado cicatrices profundas en su alma, un secreto que guardaba con recelo. Esa noche, mientras conducía por las calles solitarias, no podía evitar preguntarse si el espectro que lo atormentaba estaba relacionado con su propio pasado, con algo que nunca había conseguido dejar atrás. Mientras el motor del coche ronroneaba por las calles desiertas, Javier sintió cómo la tensión crecía. Era como si el barrio reclamara algo de él, como si aquellos ecos del pasado finalmente estuvieran saliendo a la luz. Pero cuando la noche caía, algo inexplicable sucedía, y en la penumbra, las sombras comenzaban a cobrar vida. Javier se encontraba atrapado en un torbellino de emociones. La sensación de que algo acechaba en la oscuridad crecía con cada noche que pasaba. A medida que los días se convertían en semanas, su vida se tornaba un ciclo interminable de desasosiego. La imagen del contorno que había visto en las grabaciones de seguridad lo perseguía, y la idea de que había algo más allá de lo que podía ver lo mantenía despierto. En su mente, la línea entre la realidad y la locura comenzaba a difuminarse. Una noche, tras una intensa jornada en su trabajo de fotógrafo, decidió que ya no podía seguir ignorando lo que sucedía. Se dirigió a un bar cercano, un lugar donde la luz era cálida y las risas de los clientes resonaban como un bálsamo. Allí conoció a Clara, una amiga de la infancia que había regresado a Vallehermoso después de varios años. Clara, con su mirada penetrante y su sonrisa serena, se convirtió en un refugio para Javier, quien le confió sus inquietudes. «No puedo seguir así, Clara.
Cada mañana encuentro el asiento del copiloto mojado y las huellas. No sé qué pensar, dijo, sintiendo cómo la angustia se apoderaba de él. Clara lo miró con atención, como si estuviera desentrañando un rompecabezas. Tal vez deberías investigar, sugirió. Hay historias en este barrio que nadie se atreve a contar. A medida que la conversación avanzaba, Javier empezó a recordar las viejas leyendas que circulaban entre los habitantes de Vallehermoso. Historias de almas en pena que vagaban por las calles buscando un cierre que nunca encontraron. La idea de que su propio pasado estuviera conectado con esos relatos le llenó de temor, pero también de curiosidad. ¿Y si la respuesta a sus pesadillas estuviera en esos mitos olvidados? Con Clara a su lado, Javier decidió explorar el barrio en busca de respuestas. La primera parada fue un viejo archivo histórico donde, según Clara, podrían encontrar documentos sobre el pasado de Vallehermoso. Al entrar en la sala, el aire se volvió pesado y una sensación de desasosiego lo envolvió. Entre los papeles polvorientos, Javier encontró un viejo diario que pertenecía a una mujer que había vivido en el barrio décadas atrás. Sus páginas estaban llenas de relatos sobre extrañas desapariciones y sombras que acechaban en la noche. «Mira esto», dijo Javier, señalando un pasaje que hablaba de una joven que había desaparecido en circunstancias misteriosas. Clara leyó en voz alta. La luna llena trae consigo a aquellos que buscan venganza. En la oscuridad se desatan los demonios del pasado. Las palabras resonaron en la mente de Javier como si fueran un eco de sus propios temores. Al salir del archivo, Javier sintió que la presión aumentaba. La noche caía sobre Vallehermoso y el frío le calaba hasta los huesos. Era como si el barrio lo estuviera vigilando, como si supiera que había empezado a husmear en un misterio que no le pertenecía. Mientras caminaban, Javier se dio cuenta de que Clara también había cambiado. Su expresión era ahora más grave, como si la investigación les hubiera llevado a un territorio desconocido, peligroso. «Javier, ¿estás seguro de que quieres seguir?», preguntó Clara, deteniéndose en medio de la calle. «No puedo dar la vuelta ahora. Siento que estoy cerca de algo importante, algo que tiene que ver conmigo», respondió él con la determinación renovada. Pero al pronunciar esas palabras, un escalofrío recorrió su espalda. En la distancia, las sombras danzaban con más intensidad y un murmullo sutil parecía rodearlos. Javier sabía que no había vuelta atrás. La noche les había reclamado, y pronto se darían cuenta de que lo que acechaba en la oscuridad no era solo un eco de su pasado, sino una fuerza que amenazaba con aplastarlos. La tensión crecía, y mientras se adentraban más en el misterio, Javier se preguntaba si estaba preparado para enfrentar lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Javier sintió cómo la tensión en el aire se intensificaba, como si las sombras que los rodeaban estuvieran susurrando secretos que solo él podía escuchar. Clara, a su lado, parecía cada vez más inquieta. La determinación que había sentido antes se desvanecía lentamente, dando paso a una creciente angustia. Habían tomado la decisión de adentrarse en el misterio, pero ahora las dudas comenzaban a asediar su mente. Mientras caminaban, un sonido distante resonó en la oscuridad. Un crujido, seguido de un susurro apenas audible. Javier se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. Clara lo miró, sus ojos reflejando la misma inquietud que lo embargaba a él. No podía evitarlo. La sensación de que algo no estaba bien crecía como un nudo en su estómago. «¿Escuchaste eso?», preguntó Clara, su voz temblorosa. «Sí», respondió Javier, tratando de mantener la calma. «Debemos seguir». Pero antes de que pudieran avanzar, un destello de luz iluminó el callejón adyacente. Javier se giró y su pulso se aceleró al ver una figura encapuchada que los observaba desde la penumbra. La figura se movió rápidamente, desapareciendo detrás de un edificio antiguo.
Sin pensarlo, Javier tomó la mano de Clara y corrió en dirección a donde había visto desaparecer a la sombra. Al llegar, no encontraron a nadie, solo un viejo mural cubierto de grafitis que parecía contar historias de desesperación y pérdida. Sin embargo, algo llamó su atención, un símbolo grabado en la pared, el mismo que había visto en las instantáneas de las grabaciones de seguridad. Su mente se llenó de confusión. Esto es lo que vi, murmuró, señalando el símbolo con un dedo tembloroso. ¿Qué significa? Clara se acercó al mural, su expresión cambiando a medida que examinaba el símbolo. He visto esto antes. En el diario, la mujer hablaba de un culto que adoraba a espíritus antiguos. Decían que habían hecho un pacto con algo oscuro. Javier sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. No solo se trataba de un misterio local, había algo más profundo y oscuro en juego. Las desapariciones, las sombras, el símbolo, todo parecía entrelazarse en una red de secretos ocultos que amenazaban con atraparlos. De repente, una visión fugaz cruzó su mente. Su infancia, las risas en el patio de la escuela, y luego un rostro familiar, uno que había olvidado. Su hermana, Ana, había desaparecido años atrás y su caso nunca se había resuelto. La conexión se hizo evidente. La angustia que sentía ahora no era solo por lo que acechaba en la oscuridad, sino por un dolor que había enterrado en lo más profundo de su ser. Clara, mi hermana, ella se perdió aquí, en Valle Hermoso. Nunca encontré las respuestas, reveló, sintiendo cómo la presión del pasado lo aplastaba. Clara lo miró con sorpresa y compasión. ¿Crees que esto tiene que ver con su desaparición? Javier asintió lentamente, su mente girando en un torbellino de recuerdos y emociones. Un peso abrumador se asentó sobre sus hombros y la realidad de la situación se volvió aún más aterradora. No solo estaban tras un misterio, estaban desenterrando viejos fantasmas que habían permanecido ocultos por demasiado tiempo. La noche se volvió más oscura a su alrededor y el murmullo de las sombras parecía intensificarse. Javier comprendió que lo que habían comenzado a investigar no solo afectaba a su pasado, sino que también amenazaba con desvelar secretos que muchos preferirían mantener enterrados. Con cada paso que daban, la línea entre la cordura y la locura se desdibujaba aún más, y ambos se adentraban en un camino del que tal vez no podrían regresar. La búsqueda de respuestas se convertiría en una lucha por la supervivencia, y Javier sabía que las sombras no se detendrían hasta obtener lo que buscaban. La tensión aumentaba en el aire, como si las sombras danzaran alrededor de ellos, burlándose de su incertidumbre. Javier, con el corazón en un puño, se sintió impulsado por una mezcla de miedo y determinación. Clara, a su lado, parecía estar sufriendo la misma lucha interna, su rostro pálido iluminado por la tenue luz que emanaba del mural. «No podemos dar marcha atrás», declaró Javier, aferrándose a la esperanza de que al enfrentarse a sus propios demonios, pudiera encontrar respuestas no solo para él, sino también para su hermana. Clara asintió, aunque sus ojos reflejaban la duda que también la consumía. De repente, un crujido resonó detrás de ellos, y ambos se dieron la vuelta, sus corazones latiendo con fuerza al ver que la figura encapuchada había regresado. Esta vez no estaba sola. Dos figuras más emergieron de las sombras, sus rostros ocultos bajo capuchas, pero sus intenciones eran claras. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Deberían haberse quedado lejos de aquí», dijo una de las figuras, su voz grave resonando en la oscuridad. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Javier, desafiando el miedo que amenazaba con paralizarlo. «Los guardianes de lo que no debe ser perturbado», respondió la figura central, un destello de luz revelando un símbolo familiar en su pecho, el mismo que estaba grabado en el mural.
Han venido a buscar respuestas, pero hay cosas que es mejor dejar en el olvido. Clara se movió un paso hacia adelante, su curiosidad superando su temor. No podemos irnos. Necesitamos saber la verdad sobre las desapariciones, sobre mi hermana. La figura encapuchada sonrió, un gesto siniestro que hizo que el estómago de Javier se retorciera. La verdad tiene un precio y no todos están dispuestos a pagarlo. Javier, sintiéndose atrapado entre la amenaza y la necesidad de descubrir la verdad, dio un paso adelante, decidido. No me detendrán. No puedo vivir con esta carga. Si hay un camino hacia las respuestas, lo seguiré, sin importar las consecuencias. Las sombras parecieron moverse, como si respiraran, y Javier sintió que la oscuridad misma se cernía sobre él. Las figuras avanzaron, rodeándolos, y en ese momento, Javier comprendió que se enfrentaba no solo a un misterio, sino a una fuerza que había permanecido oculta durante generaciones. Las palabras de la figura resonaron en su mente. Había un pacto, un vínculo oscuro que los mantenía atados a este lugar y a su historia. Un destello de rabia y desesperación se encendió en su interior. No podía dejar que el miedo lo dominara. Fue entonces cuando decidió actuar. «¡Clara!», gritó, y ella se volvió hacia él, sus ojos llenos de determinación. «Vamos a luchar. No dejaremos que nos controlen más». Las figuras se acercaron, pero Javier, con el corazón palpitante y la adrenalina corriendo por sus venas, se lanzó hacia el centro del grupo. La lucha no sería solo física, sino también emocional, y su decisión de enfrentar su pasado sería la clave para liberarse de las sombras que habían atormentado su vida. Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, sabía que el desenlace de esta confrontación no solo definiría su destino, sino también el de aquellos que habían caído en la trampa del silencio y el olvido. Sin embargo, en el fondo de su mente, la pregunta seguía resonando. ¿Estarían realmente listos para descubrir la verdad, incluso si ésta les costaba todo? La tensión en el aire se tornó palpable, y el eco de la decisión de Javier resonó en el corazón de los presentes. Con un grito que retumbó en la oscuridad, se lanzó hacia las figuras encapuchadas, sintiéndose como un guerrero enfrentándose a un destino sobrehumano. Clara, tras él, se aferró a su determinación, empujando sus propios miedos al fondo de su ser. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, y lo que comenzó como un enfrentamiento físico pronto reveló su verdadera naturaleza. Las figuras no solo eran guardianes de secretos, eran manifestaciones de los miedos y dudas que habían acosado a Javier y Clara durante años. Cada golpe que lanzaban, cada movimiento que hacían, resonaban en sus recuerdos. Sus padres desaparecidos, las noches de insomnio, las miradas de compasión y miedo de quienes les rodeaban. Javier sintió el ardor de un golpe en su costado y cayó de rodillas, la respiración entrecortada. Pero en ese instante, una chispa de claridad iluminó su mente. Recordó el mural, los símbolos grabados, y comprendió que el verdadero poder de las figuras residía en el control que los secretos ejercían sobre ellos. Con una determinación renovada, se levantó de nuevo, desafiando el dolor que lo consumía. «¡No más!», gritó, su voz resonando con una fuerza inesperada. Clara se unió a él, y juntos comenzaron a desentrañar el nudo de oscuridad que les rodeaba. La luz que emanaba de ellos parecía desvanecer las sombras, y las figuras se desvanecieron lentamente, como un espejismo en la bruma. Al final del enfrentamiento, Javier se encontró de pie, con el sudor y la sangre mezclándose en su piel. Había sobrevivido, pero no sin cicatrices. Su costado ardía y su corazón latía desbocado, pero el peso de los secretos había comenzado a desvanecerse. Clara, aunque aliviada, miraba a su hermano con preocupación. Sabía que la lucha no había terminado, que las sombras podían regresar.
Mientras se alejaban del mural, un leve susurro acarició sus oídos, una advertencia de que algo permanecía en las profundidades de la oscuridad. El misterio de las desapariciones había sido parcialmente resuelto, pero un último símbolo brillaba débilmente en la pared, una marca que no habían notado antes, un ojo que parecía observarles, un recordatorio de que había más por descubrir. Las consecuencias de su enfrentamiento también se sintieron en el pueblo. Aquellos que habían estado atrapados en el ciclo del silencio comenzaron a hablar, a compartir sus propias historias de pérdida y miedo. Algunos, como el anciano que siempre se sentaba en la plaza, revelaron fragmentos de la historia oculta que había asolado a la comunidad durante generaciones. Él mencionó un antiguo libro, perdido en el tiempo, que contenía secretos aún más oscuros. Javier y Clara se miraron, comprendiendo que su viaje apenas comenzaba. La lucha contra las sombras había abierto una puerta, pero también había dejado entrever nuevos misterios. Mientras se alejaban del mural, el eco de las palabras del anciano resonaba en sus mentes. La verdad nunca se presenta sin un precio. Ambos sabían que tendrían que regresar, no solo para enfrentar lo que habían dejado atrás, sino para descubrir las verdades que aún permanecían ocultas. Y así, con el corazón golpeando con fuerza en sus pechos, se dirigieron hacia un futuro incierto, donde la luz y la oscuridad seguirían entrelazándose en su búsqueda de respuestas. La tensión en el aire se tornó palpable, y el eco de la decisión de Javier resonó en el corazón de los presentes. Con un grito que retumbó en la oscuridad, se lanzó hacia las figuras encapuchadas, sintiéndose como un guerrero enfrentándose a un destino sobrehumano. Clara, tras él, se aferró a su determinación, empujando sus propios miedos al fondo de su ser. Las sombras se arremolinaron a su alrededor y lo que comenzó como un enfrentamiento físico pronto reveló su verdadera naturaleza. Las figuras no solo eran guardianes de secretos, eran manifestaciones de los miedos y dudas que habían acosado a Javier y Clara durante años. Cada golpe que lanzaban, cada movimiento que hacían, resonaban en sus recuerdos. Sus padres desaparecidos, las noches de insomnio, las miradas de compasión y miedo de quienes les rodeaban. Javier sintió el ardor de un golpe en su costado y cayó de rodillas, la respiración entrecortada. Pero en ese instante, una chispa de claridad iluminó su mente. Recordó el mural, los símbolos grabados, y comprendió que el verdadero poder de las figuras residía en el control que los secretos ejercían sobre ellos. Con una determinación renovada, se levantó de nuevo, desafiando el dolor que lo consumía. «¡No más!», gritó, su voz resonando con una fuerza inesperada. Clara se unió a él, y juntos comenzaron a desentrañar el nudo de oscuridad que les rodeaba. La luz que emanaba de ellos parecía desvanecer las sombras, y las figuras se desvanecieron lentamente, como un espejismo en la bruma. Al final del enfrentamiento, Javier se encontró de pie, con el sudor y la sangre mezclándose en su piel. Había sobrevivido, pero no sin cicatrices. Su costado ardía y su corazón latía desbocado, pero el peso de los secretos había comenzado a desvanecerse. Clara, aunque aliviada, miraba a su hermano con preocupación. Sabía que la lucha no había terminado, que las sombras podían regresar. Mientras se alejaban del mural, un leve susurro acarició sus oídos, una advertencia de que algo permanecía en las profundidades de la oscuridad. El misterio de las desapariciones había sido parcialmente resuelto, pero un último símbolo brillaba débilmente en la pared, una marca que no habían notado antes, un ojo que parecía observarles, un recordatorio de que había más por descubrir. Las consecuencias de su enfrentamiento también se sintieron en el pueblo. Aquellos que habían estado atrapados en el ciclo del silencio comenzaron a hablar, a compartir sus propias historias de pérdida y miedo. Algunos,
como el anciano que siempre se sentaba en la plaza, revelaron fragmentos de la historia oculta que había asolado a la comunidad durante generaciones. Él mencionó un antiguo libro perdido en el tiempo que contenía secretos aún más oscuros. Javier y Clara se miraron, comprendiendo que su viaje apenas comenzaba. La lucha contra las sombras había abierto una puerta, pero también había dejado entrever nuevos misterios. Mientras se alejaban del mural, el eco de las palabras del anciano resonaba en sus mentes. La verdad nunca se presenta sin un precio. Ambos sabían que tendrían que regresar, no solo para enfrentar lo que habían dejado atrás, sino para descubrir las verdades que aún permanecían ocultas. Y así, con el corazón golpeando con fuerza en sus pechos, se dirigieron hacia un futuro incierto, donde la luz y la oscuridad seguirían entrelazándose en su búsqueda de respuestas. Sin embargo, al llegar al pueblo, un aire gélido comenzó a envolverlos. Las luces se apagaron una a una y el silencio se volvió ensordecedor. En la penumbra, una figura encapuchada emergió, el mismo ser que habían enfrentado, pero ahora más poderoso, alimentado por sus temores. Con una voz que resonaba como un eco de pesadilla, dijo: «No han terminado, la oscuridad es paciente y ahora lleva su esencia». De repente, el ojo del mural parpadeó y las sombras se agitaron. Javier y Clara sintieron cómo la oscuridad se adentraba en sus corazones, como una serpiente enroscándose, inyectando miedo y desesperación. La lucha había sido solo el comienzo. Ahora serían ellos los que debían luchar contra la corrupción que acechaba en su interior. En un instante, el pueblo se convirtió en un laberinto de sus propios miedos, donde las risas se transformaron en gritos y las sombras se alzaron como susurros de advertencia. Javier y Clara comprendieron que no podían escapar de lo que habían despertado y que el precio de la verdad era mucho más alto de lo que habían imaginado. Así, la oscuridad volvió a reclamar lo que era suyo, dejando a los hermanos atrapados en un ciclo aterrador del que no había salida. La lucha por la luz se tornó un eco distante, mientras el pueblo caía en la vorágine de un destino sombrío y aterrador. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Déjanos un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una próxima historia.